7 procesos diferencian los seres vivos de los que no lo están. La capacidad de percibir estímulos, de nutrirse, de moverse, crecer, de obtener energía, de depurar desechos y reproducirse. Los seres vivos cumplen un ciclo de vida. Las células que conforman a los animales, a las plantas, a los hongos y otros organismos unicelulares como las bacterias o otros seres unicelulares sin núcleo, como los protozoos o algas, todos estos cumplen con estas 7 funciones. Estas 7 funciones definen la línea de la vida y de la no vida, según la ciencia. ¿Qué ocurre con los virus? Sabemos que están formados por material genético, cubiertos de ciertas proteínas y también grasas. Sabemos que se replican y de lo que estamos seguros es que, por lo menos ahora, los queremos lejos de nosotros. ¿Es suficiente para considerarlos entes vivos o no? Y en caso de no serlo, ¿qué son realmente? ¿De dónde proceden? Si tienes curiosidad, quédate. Todo esto es lo que veremos en este vídeo. Como probablemente hayas intuido, los virus no cumplen con estas condiciones que se consideran necesarias para la vida. No pueden obtener energía, alimento, crecer, ni producir desechos o reproducirse de manera independiente. Los virus no se reproducen, se replican. Es más fácil describirlos que definirlos, porque son entes de estructura muy sencilla, compuestos de proteínas de ácidos nucleicos, es decir, de lo que es un material genético, y solo pueden replicarse dentro de las células vivas, utilizando la maquinaria que tienen las células para sintetizar las proteínas. Muchos científicos consideran a los virus seres inertes porque carecen de metabolismo propio, aunque sí que interactúan con las células vivas. Otros consideran que, pese a no tener esta capacidad de metabolizar energía, ni de crecer, ni reproducirse de forma autónoma, pues sí pueden mutar, evolucionar, y esto es una cualidad intrínseca de la materia viva. Y algunos otros los consideran como parásitos celulares y por eso los entienden como seres vivos, aunque tan dependientes que los sitúan en una línea muy fina que separa la vida de la no vida. Quizás esta línea entre lo vivo y lo no vivo sea inexistente. Se calcula que el número de virus en la Tierra es de 5 hasta 25 veces superior al de bacterias, y este se estima aproximadamente en un nonillón, es decir, un 1 seguido de 54 ceros. Vivos o no, los virus han jugado un papel muy importante en la evolución de la vida. Hasta la fecha no existe una explicación clara sobre el origen de los virus, aunque hay 3 hipótesis principales. Mucho debate, pero ninguna de estas 3 puede dar una explicación clara. La primera, surgieron de elementos genéticos de células que ganaron la capacidad de salir de una célula y entrar en otra. La segunda, han evolucionado de restos de organismos más complejos que perdieron información genética y luego necesitan parasitar para replicarse. O la tercera, son anteriores y coexistentes a las propias células que luego ellos tienen que parasitar. Quiero mencionar una interesante teoría sobre el origen de las especies que me parece que resuena mucho con los cimientos filosóficos de los sistemas quantum y que incluyen a los virus. Se trata de la teoría endosimbiótica. Esta describe el origen de las especies por endosimbiosis. Son procesos de asociación estrecha que se produce entre diferentes seres. Según esta teoría, todos los organismos participan de un tipo de célula sencilla, un tipo de célula procariota, son las células que no tienen núcleo, y esta célula hablamos de hace 3.500 millones de años. Estos organismos fueron ganando complejidad, asociándose entre ellos, hasta dar origen a las células eucariotas, las que forman ahora los seres más complejos. Esas células origen serían un tipo de bacterias, que son células procariotas, pero en ese caso sin orgánulos membranosos, sin núcleo, su material genético muy simple, disperso en el citoplasma, y a veces solamente se componen de una molécula de ADN. Estas fueron incorporándose unas en otras, evolucionando por asociación y cambiando con el tiempo hasta llegar a nuestros días transformadas en orgánulos celulares que van formando parte de las células complejas, células actuales, eucariotas. Según esta teoría, las mitocondrias, por ejemplo, serían formas libres de esas células procariotas primitivas.
La bióloga estadounidense Lynn Margulis propuso esta teoría inspirada en el trabajo de otros científicos para los que la simbiosis entre los organismos simples puede ser el origen de los organismos más complejos. Estos organismos simples se asocian, se autoorganizan en sistemas de un nivel más complejo, un nivel mayor, superior, y en procesos de cooperación y de integración constantes. Los virus completan esta visión al aportar las características genéticas que tienen las células eucariotas. Es un material genético más complejo que el de las células procariotas y protegido dentro de un núcleo. Según esta visión, los virus serían los responsables realmente de introducir de forma individual o mediante combinaciones entre ellas, pues las nuevas secuencias genéticas que son responsables del control embrionario, por ejemplo, de la aparición de nuevos tejidos, órganos y de la regulación de su funcionamiento, es decir, de la creación de seres complejos. Esta teoría ofrece una visión de la evolución de la vida desde la cooperación microbiana, ¿sí? Una interpretación más de colaboración, ¿no? Con más entendimiento, algo que contrasta más con la perspectiva actual un poco de la naturaleza vinculada a la competitividad, donde solo sobreviven los que tienen alguna ventaja. Si a esto además le unimos la idea del determinismo genético, es decir, de que todo está escrito en los genes, nuestros atributos, es decir, nuestras ventajas y desventajas, nuestras enfermedades, tendencias o incluso nuestro comportamiento, pues parece que estemos casi sentenciados a unos resultados que ya están escritos con anterioridad y que se escapan a nuestro control, o incluso a posibilidades conscientes de cambio para nosotros. Los fundamentos de nuestra tecnología apuestan por la idea de la cooperación. Los sistemas quantum no son para los que más saben, sino para los que mejor cooperan. Te sonará haber leído esto alguna vez en los mensajes que nos lanza el software mientras trabajamos con el equipo, ¿no? Esta tecnología entonces se enfoca en el poder de la coherencia del campo, un estado sin ruido que hace posible el flujo de comunicación, de entendimiento y por lo tanto de cooperación. Cuando un virus patógeno entra en nuestro organismo, nuestro cuerpo activa multitud de barreras defensivas para evitar una posible infección. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro campo entra en contacto con el patrón vibracional de un virus? ¿Cómo responde el sistema inmune en esta situación? O más aún, ¿qué significa que el campo haya reaccionado a un virus? Por otro lado, ¿sabes qué acciones ofrece tu sistema quantum para abordar una infección vírica o para prevenirla? Y no solo eso, ¿usas los mismos programas, las mismas terapias o acciones cuando ha habido contacto físico con un virus o cuando no? ¿O te centras en la reactividad y la resonancia del campo solamente? ¿Sabes qué acciones son más recomendables para cada fase de la infección? Lo sé, son muchas preguntas, la verdad. Pero si quieres dar respuesta a estas y otras muchas, pues te invito a que eches un vistazo a otros vídeos que tienes en nuestro canal y que están centrados en el sistema inmune y en las infecciones víricas. Hasta la próxima.